Vamos a mirar 4 puntos en este tema del Evangelio de Juan, una introducción que estamos haciendo y comparando con los 3 sinópticos. El primero es que tenemos que continuar con este punto 4 que estamos hablando de los contrastes en los 4 evangelios, y tenemos que completar el tema de las razones para las diferencias que hay acerca de la oración. En segundo lugar, vamos a recordar estas diferencias porque la oración para la iglesia está contrastada con Israel, está contrastada con los individuos que van a estar en la tribulación y también está contrastada con la forma en que van a estar en el reino milenial, y eso lo vamos a ver en un cuadro. Tenemos que exponer cuál es la manera correcta en que debe orar la iglesia, y un poco la idea es contestar algunas preguntas sobre la oración. En la próxima, el 12 de julio, vamos a completarlo. Y vamos a revisar después, finalmente, algunos modelos de oración de la iglesia, empezando de Hechos hasta Apocalipsis. En esta diapositiva tenemos en primer lugar un óvalo que nos recuerda cómo eran las oraciones antes de la ley, que ya lo hemos estudiado. Y hay que recordar que cada padre de familia también ofrecía los sacrificios sacerdotales. Pueden leerlo en el libro de Job. En segundo lugar, durante la ley, se establece un sistema de sacerdocio en la tribu de Leví, por lo tanto desaparecen el tipo de ofrendas que hacía, por ejemplo, en el caso que vimos de Job. Luego, en el ministerio terrenal de Cristo en Israel y para Israel, encontramos el Padre Nuestro como una de las formas de oración que le da en el Sermón del Monte a los que escuchaban ese tema, y también se lo explica a los discípulos, si ven después el Evangelio de Lucas. Pero es evidente que no se ha usado ese tipo de oración en todo el Nuevo Testamento. Llegando al tiempo de la Iglesia, tenemos mezcladas las cosas, por eso necesitamos estudiar cómo debe orar un creyente hoy. Y finalmente, la tribulación y el milenio tienen otras formas, en donde se van a aparecer aún las oraciones imprecatorias, que en la época de la Iglesia están prohibidas. Si leemos bien Romanos 12, no tenemos derecho a vengarnos ni a pedir que Dios ejerza la venganza por nosotros. Simplemente, como dice 1 Pedro, tenemos que encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien. Lo primero que tenemos que hacernos como pregunta para tener algunas afirmaciones respecto de la oración es: ¿qué es orar? Entonces podemos definirlo así: es la manera en que el creyente comparte con Dios aquellas emociones o aquellos pensamientos que aparecen en su vida cristiana, y generalmente es en forma de diálogo. Ahora, puede ser una oración audible o puede no ser audible. En tercer lugar, la oración del creyente no depende de las circunstancias, ni de posturas físicas, ni del grado de madurez o espiritualidad que haya desarrollado, ni siquiera del tiempo que se invierte en orar. Esto es muy importante, por favor, recuérdenlo, porque ahora vamos a ver algunos temas, algunas frases célebres que han surgido con respecto a la oración y que en realidad confunden al creyente con respecto a este tema. Y en cuarto lugar, hay que recordar que por ser la oración un decreto divino, es una responsabilidad del creyente hacerlo. Así como lo es el testificar, es una orden dentro de los decretos divinos, ser agradecido es una orden dentro de los decretos divinos, o leer su palabra. Entonces, vamos a ver lo negativo. Orar no es repetir constantemente una frase o una muletilla como en los mantras, o insistir con el pedido todos los días, o usar esa frase que dice: hay que clamar a Dios, por una mala interpretación, como ya vimos, de Jeremías 33:3, que es: clama a mí, yo te responderé. No, no es clamar, es recurrir, es ir a preguntar, no es exigir. En segundo lugar, claro, no es exigir como dijimos, pero tampoco es decretar u ordenar que Dios me dé lo que le estoy pidiendo. Eso es, realmente yo lo digo, es una aberración el desconocer la grandeza y la soberanía de Dios y ponernos en la posición de que Dios debe hacer lo que le decimos o exigimos. Les voy a explicar 2 textos que justamente son base
de esta problemática. Primero Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Paralelo a Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan, pero desde entonces, dice el Señor, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pareciera que algunos han interpretado que el reino lo arrebatan los valientes. Y yo quiero decirles que tenemos que estudiar esto. Aquí vemos el primer aspecto. El Señor no le está hablando a la iglesia. Acuérdense siempre, los sinópticos no están relacionados con la iglesia. Aún el Evangelio de Juan no tiene cosas de la práctica diaria de la iglesia, sino que tiene una información de lo que sería en el futuro la iglesia y cómo deberían orar. Por eso les dije, hay una revelación progresiva que solo la vamos a ver en las epístolas con respecto a la oración. Así que Él está anunciando en Mateo 10 el reino de los cielos, el mismo que Juan el Bautista había anunciado, según Malaquías 3, porque Juan el Bautista era el mensajero delante de la faz de Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios. Así que no está la iglesia. Segundo, el Señor ya empezó a sufrir el rechazo en capítulo 9, versículo 3, y ya lo trataron en el versículo 34 de Belcebú, el rey de los demonios. Así que Juan está preso y manda a preguntar, ¿qué es lo que pasó? Y por supuesto, en el capítulo 12 se genera una mayor controversia y en el capítulo 13 va a empezar a hablar por parábolas. Como lo vamos a ver más adelante, las parábolas nunca fueron para que la gente entendiera. Al contrario, las parábolas fueron para que no entendieran, para que no se convirtieran y para que fueran disciplinados. Así que tenemos que ser cuidadosos con la Escritura, porque si no, terminamos pensando que las parábolas están dirigidas a la iglesia y no lo están. Por favor, seamos consecuentes con un método de interpretación. El verbo deponente que aparece, que es diacetai, es la clave. Y junto con el contexto nos da una correcta interpretación. Por eso les estoy hablando del contexto. Los violentos eran los religiosos, que no querían recibir el mensaje divino con arrepentimiento y con una actitud benevolente hacia el Mesías que venía. Ellos querían un reino según sus propias ambiciones. Así que lo que está sufriendo violencia es este mensaje del reino de los cielos se ha acercado. Ellos quieren colocar sus propias ambiciones. Y por eso el Sermón del Monte fue clarísimo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Eso nos tiene que quedar claro. Nunca el Señor dijo, tenemos que ser violentos para arrebatar las bendiciones. No dice eso el texto ni el contexto. Ahora vamos a ver. Si yo no debo ser insistente en la oración, como definimos la oración, ¿por qué usó el Señor la parábola de Lucas 18? Bueno, recuerden, el propósito de las parábolas está bien definido por el Señor Jesucristo. Si leen el capítulo 13, versículos 13 al 15, que es paralelo con Isaías 6, del 1 al 13, cuando Dios llama a Isaías al ministerio de endurecer a Israel, las parábolas son contra Israel. No están dirigidas a que todos crean en Él como el Mesías, están dirigidas como juicio. Por favor, lean bien capítulo 13 del 13 al 15. Yo no lo voy a poner acá. Y hay que recordar que las parábolas tienen esta relación con Israel, con el periodo de la tribulación y con el periodo del reino, nunca con la iglesia. Por favor, investiguen y van a ver que no es así. Nunca tuvo relación con la iglesia. Ahora noten que en Lucas 18 el Señor está hablando de cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, tiene en vista la segunda venida, y eso que todavía Él no había muerto. Y es la venida para Israel, según Mateo 24, 25, Zacarías 12 al 14 o Apocalipsis 19. Es cuando venga el Hijo del Hombre, y por eso dice, ¿hallará fe en la tierra? Ahora comparen. En Mateo 24, 20, los perseguidos en la tribulación tendrán que orar. En Apocalipsis 6, del 9 al 11, también tienen que orar.
en 8:4. Entonces, es periodo de la tribulación de lo que está hablando. Por eso toma este ejemplo de la viuda. Estoy pasando por encima. Quiero que ustedes estudien estos pasajes. Revisen bien Lucas 18. Ahora, vamos a ver a quién se deben dirigir las oraciones. En el periodo o dispensación de la iglesia que estamos viviendo, la oración se dirige a Dios el Padre. También vamos a ver que se puede dirigir al Hijo, pero básicamente es a Dios el Padre porque vamos a tener que orar en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, recuerden, a los apóstoles se les está indicando un nuevo modelo de oración. Fíjense en Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿De cuándo estaba hablando? Después que tuvieran el Espíritu Santo dentro de ellos. Después que viniera Pentecostés. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Está bien? Aquí Efesios 3, 16 y 17 nos dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración que Pablo hacía era al Padre. Ahora, obvio que estaba pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación porque no estaba el Nuevo Testamento totalmente escrito. Entonces, las verdades de Dios eran reveladas por el Espíritu Santo. Y por eso en una iglesia estaban las personas con diferentes carismatas, para que pudieran tener esta información. Hoy no la necesitamos a la revelación, hoy necesitamos la iluminación porque ya está escrito. Y todo lo que vayamos a aprender es de lo que está escrito. No hay revelaciones nuevas. Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración en Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Noten ustedes que es el Padre y por medio de Jesucristo es la oración. Por eso se usa la frase en el nombre del Señor Jesucristo. Así que la alegría de Pablo para agradecer era porque la fe de ellos se estaba divulgando por todo el mundo. En 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que la oración se dirige al Padre y nos está mostrando constantemente Pablo esta revelación progresiva que arrancó en Juan, que no está en los sinópticos y que vamos a ver un poco más. Hay una pregunta muy común. Hay que orarle al Espíritu Santo, hay que decirle al Espíritu Santo que descienda, que venga, que nos inunde, que nos llene. Queridos hermanos, no se puede orar al Espíritu Santo. Y eso no es minimizar su deidad. El Espíritu Santo no está colocado en mi vida para que yo le ore como si estuviera fuera de mí. Él está dentro mío, me selló, me colocó como morada. Entonces, si ustedes quieren saber si hay algún modelo de oración al Espíritu Santo en la iglesia, no hay. Ahora, yo les puedo contar la historia de una ilustración muy interesante que nos habla ilustrando el ministerio de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. En Génesis 24, Dios envía a Eliezer, el damaseno, su mayordomo, a que le busque una esposa para Isaac. Este mayordomo llega al lugar donde tenía que ir y ora y dice: Señor, Dios de mi amo Abraham, quiero que ahora la doncella que salga, a la cual yo le pida agua, y me diga: te voy a dar agua a vos y también a los camellos, sea esa la que elegiste para mi amo Isaac. Y se queda sorprendido porque vienen unas mujeres, le pregunta a Rebeca si le puede dar agua y le dice exactamente lo que él pensó y se quedó maravillado, dice. Y luego le dice: quiero ir a tu casa, tengo que hablar, tengo un mensaje de mi amo. ¿Quién era esa mujer? Justo, era pariente de Isaac. Hace la petición, la adorna ella con joyas y dice: no me puedo quedar, tengo que ir hacia donde está mi amo. Hace toda esa
ese viaje y mientras viene le viene contando cómo es su amo Isaac, las riquezas que tiene, le va hablando del carácter de Isaac, todas las cosas que Isaac era. Hasta que cuando están llegando ven que Isaac salió a orar a la tarde. Y entonces le pregunta a ella, ¿ese es Isaac? Y él le dice, sí, es Isaac. Y se baja del camello para encontrarse con él. Fíjense ustedes que esa es la misma tarea, la que hacía Eliezer el Damaseno, la que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos está diciendo a través de la lectura bíblica cómo es nuestro Salvador. No nos está diciendo fuera de la Biblia, por revelaciones entre comillas, cómo es Dios, cómo es nuestro Salvador. Nos indica con la Biblia. Por eso cuando el Señor le habló a los discípulos, les dijo, cuando Él venga, va a tomar de lo mío y os lo va a hacer saber. Los apóstoles no sabían cristología, hermanos. Los apóstoles aprendieron cristología por la obra del Espíritu Santo. Y nosotros aprendemos cristología por lo que el Espíritu Santo dejó escrito. Nunca ningún creyente en esta época de la Iglesia va a poder entender las cosas de Dios si no es con los versículos bíblicos. Son los textos los que nos sobreedifican. Es la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificar al creyente, como dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, ahí en Hechos 20:32. Y mientras usted no pueda leer más su Biblia ordenadamente, no dedique tiempo, su corazón nunca va a estar lleno de toda la información bíblica. Y su conocimiento del Señor Jesucristo va a ser muy pobre. Algo más. Como el Espíritu mora en el creyente, es el que guía su mente de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice Romanos 8:26 en la oración, es obvio que no le puedo orar al Espíritu porque Él está intercediendo por mí en las oraciones. Dice Romanos 8:26, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ya lo vamos a ver de nuevo al texto. Pero el que intercede por nosotros con gemidos indecibles es el Espíritu Santo, y dice el versículo 27, y lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si la tarea es que el creyente madure y se conforme al plan divino, entonces, ¿cómo hacemos? Orándole al Espíritu Santo. Así como no hay indicaciones para que se le adore al Espíritu Santo, porque Juan 4:24 dice que es el Espíritu el que nos guía a la adoración. Dice que el Padre busca esos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y es obvio que nadie va a poder adorar si no es por la obra del Espíritu Santo, dentro de nosotros. ¿En nombre de quién tenemos que orar? Es decir, ya sabemos que es en el nombre de Cristo. Pero ¿qué quiere decir orar en el nombre de? Bueno, empecemos. Quiere decir que estamos solicitando un pedido al Padre para que Dios primero haga su voluntad, no la mía. ¿Se dan cuenta que si yo le digo que haga su voluntad ya no le puedo pedir obligatoriamente, como muchos predican por ahí, te exijo, Señor, que prosperes, te exijo que bendigas? No lo puedo hacer porque no conozco la voluntad de Dios. Ya vi que el Espíritu Santo me dice que no sé pedir como conviene, como Dios quiere. En segundo lugar, lo pedimos a Dios, aquello que estamos pidiendo para nosotros o para otros, por intercesión, lo hacemos en los méritos y por los méritos perfectos de Cristo, no por los logros personales. Yo he escuchado personas orar diciendo, Señor, yo oro todos los días, ayuno, ofrendo, sirvo, soy tu siervo, dame esto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de conocimiento de los atributos divinos! En tercer lugar, nosotros al orar en nombre de Cristo, pedimos que nuestro pedido sea para su gloria, no para la nuestra. Yo no puedo pedir para predicar un mensaje que todo el mundo me mire a mí y me diga, ¿cómo sabe esta persona? ¡Qué espiritual! Mirá la verdad que nos compartió. Para nada. Tiene que ser que sea para su gloria.
Y siempre, como cuarto punto, es conscientes de que no sabemos orar. Ya vamos a ver mejor este texto. Ahora vamos a ver si sabemos orar correctamente. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjense en estos dos conceptos. Una persona de la Trinidad me ayuda en una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se dan cuenta que no sabemos orar? ¿Cómo es posible entonces que le podemos decir, como decíamos los otros días, en mi casa oramos para que mañana esté soleado, un domingo hermoso para poder salir a caminar? En la otra cuadra hay otro creyente que está orando porque se le están muriendo las plantitas en el campo. Y en la otra cuadra hay alguien que no le gusta ni la lluvia ni el sol y dice: Señor, que mañana esté fresco para poder quedarme en casita viendo televisión. ¿Se dan cuenta que no se puede orar correctamente así? ¿Por qué? Porque cada uno pide algo para sí mismo y sin embargo el concepto es que no sabemos orar, por eso el Espíritu intercede. Y fíjense en el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones es el Padre. Sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios Padre, intercede por los santos. Entonces la respuesta es: ¿sabemos orar correctamente? La respuesta es no. Entonces te hago una pregunta. ¿Cómo es posible que algunos decreten, exijan, ordenen al Señor lo que Dios debe hacer? ¿Se dan cuenta que es una barbaridad? ¿Que es un error terrible? Ahora quiero hablar de cuánto tiempo debo orar. Y les voy a poner algunas frases para ir corrigiendo. La primera es de Lutero. Él dijo: tengo tantas cosas para hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. Por ahí otros han dicho 6 horas, 4 horas. Bueno, esta es la que yo encontré y la pongo porque me parece más coherente. Esta persona dice: voy a pasar 3 primeras horas orando. Pregunta número 1. ¿Por qué 3 horas? Si después vamos a ver que la Biblia dice orad sin cesar. Porque ellos creían que si estabas las primeras horas de la mañana orando, Dios te iba a escuchar. Tienen sus razones, pero no es bíblica. ¿Y por qué 3 horas y no 10 o 20? Bueno, eso es justamente parte de la mala información que nos han dado nuestros pastores, los libros que hemos leído. La segunda oración, R.C. Sproul. La oración cambia las cosas, nos cambia a nosotros. La verdad es que la oración no cambia las cosas, ni me cambia a mí. Yo cuando oro para que, como vimos antes, Dios sea glorificado, se haga su voluntad, pero sobre todo para estar en paz. Para que la paz que sobrepasa todo entendimiento no me deje estar en el estrés todo el tiempo y sean, digamos, mis emociones y mi mente controladas por la palabra de Dios. No oro para que Dios haga lo que quiero, para que cambie las circunstancias. Ya vamos a ver cómo oró la iglesia en Hechos o cómo oraba Pablo. Una tercera oración es de Paul John Guichot, una persona que ha desarrollado pentecostal, por supuesto, con un gran desconocimiento de la teología propia, de la cristología específicamente. Dice: nuestro problema es que hemos pensado en la oración, hemos leído acerca de la oración e incluso hemos aprendido con respecto a la oración, pero no hemos orado. Ahora es tiempo de comprender que la oración es la fuente del poder. Venía bien, derrapó, cayó en el pozo. ¿Por qué? Porque la primera parte parece bastante correcta. No hemos orado. Pero él dice: ahora es tiempo de comprender que la oración es la fuente del poder. Les voy a contar algunas anécdotas de libros que leí de Paul John Guichot. Una de ellas, él dice que hay que embarazarse con lo que uno pide.
Y dice que la manera en que Dios nos concede lo que pedimos es siendo específicos. Y él ora en uno de sus libros por una bicicleta de tal característica. Y Dios dice que se la dio así, tal cual él la pidió. Quiero decirte que por una persona que cuenta su experiencia, hay 800 miles de personas, millones de personas, que nunca recibieron lo que pidieron. Léanlo en el libro de Hebreos 11. Los primeros, se nos habla de los que taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, mujeres que recibieron a sus muertos mediante resurrección, pero otros, pobres, angustiados, maltratados, viviendo en cavernas, de los cuales el mundo no era digno. Quiero decirte que las frases de las oraciones, si no conoces teología bíblica, sistemática, estás en la posibilidad de ser engañado. Vamos a ver otras. Miren esta oración de Max Lucado. Nuestras oraciones hacen la diferencia. ¿Qué diferencia? ¿A qué se refería? Bueno, solo pusieron esta oración, esta frase. Nuestras oraciones hacen la diferencia. Si él hubiera dicho hacen la diferencia en nuestra confianza en Dios o en descansar en Dios, bueno, estaría dentro de los temas básicos. Pero que una oración haga una diferencia externa es muy difícil de entender. Miren esta frase. La oración es poderosa. Otra vez volvemos al poder en la oración. No es el poder de Dios, es el poder en la oración. Por lo tanto, si yo estoy orando, Dios va a hacer lo que yo quiero, porque la oración es poderosa. Tenemos que sacar estas cosas nocivas de nuestro cerebro y pensar bíblicamente. La oración no es poderosa, es para que yo descanse. Es un método de psicología, podríamos decir. Como la persona se tira en un diván y ventila sus experiencias, la oración para nosotros es charlar con el Señor sobre las experiencias que estamos teniendo, sobre los sentimientos que estamos teniendo, sobre las cosas que nos gustarían o no querríamos. Pero es dialogar con Dios, es compartirle, pero no tiene poder. El que tiene poder es Dios. Fíjense lo que dice Jane de Crescio. Puede sanar, la oración puede dar y puede cambiar vidas, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Le faltó eso. Oramos para que los hermanos se sanen, pero decimos, Señor, tu voluntad, no la nuestra. Oramos porque Dios puede proveer, pero es nuestra oración. Y decimos, según tu voluntad, para tu gloria. Y puede cambiar vidas, de creyentes o de inconversos. Si es de creyentes, les cuento que la oración no cambia la vida de la persona. Solo descansamos nosotros. Lo que cambia la vida de la persona es el obrar de Dios con su palabra en la vida de ese creyente carnal, de ese creyente que no estudia su Biblia, que no se congrega. Solo Dios puede hacerlo y no por mi oración. Por favor, vuelvo a repetir, no te pongas en la mente que tu oración cambia. Tu oración no cambia, coincide o no con la voluntad de Dios. Pero Dios es inmutable, ya vamos a ver algo de eso. Otra frase, a través de la oración, esta de Juan Pablo II, no se vayan a sorprender. A través de la oración, Dios se revela en primer lugar como misericordia, es decir, como amor que va al encuentro del hombre que sufre, amor que sostiene, que levanta, que invita a la confianza. ¿Qué está diciendo Juan Pablo, un inconverso, líder del catolicismo? Enseña cosas desde su teología católico-romana y no desde la Biblia. Dios no se revela. Quiero que sepas que cuando vos lees tu Biblia, ahí está Dios. Ahí entendés las cosas de Dios. Porque están escritas para que sepas cómo es Dios, cómo es el Señor Jesucristo, cuál es la esperanza que tenemos, cuál es la posición en Cristo. Pero está en la Biblia eso. No es por la oración, es por la Biblia. Otra más, de Michael Catt.
una oración poderosa. ¿Ven cómo nos han inundado el cerebro con la idea de que la oración es poderosa? Bórrense de la mente que la oración es poderosa. La oración es mi diálogo con Dios, donde le coloco cosas que están en mi corazón o en mi vida. Fíjense cómo él dice, una oración es poderosa es aquella que no la suelta. No se rinde, es rentable y poderoso porque es persistente. Así que lo que él dice es, cuando vos ores con poder, no sueltes la oración. Se refiere a que tenés que repetirla y repetirla. Después vamos a ver, en el otro mensaje que voy a dar, sobre no se rinde, recordando la historia de Génesis 32, con respecto a Jacob, con el ángel del Señor, que le dice, no te dejaré si no me bendices. Ya vamos a ver eso. Ahora terminemos esto. Otra frase, la oración es la forma en que derrotas al diablo, alcanzas a los perdidos, restauras a un rebelde, fortaleces a los santos, envías misioneros, sanas a los enfermos, logras lo imposible y conoces la voluntad de Dios. David Jeremías. ¿Hace falta que la desarrollemos? La oración es la forma que derrotas al diablo. Bueno, la Biblia dice que tengo que resistirle. Y lo tengo que resistir con un texto adecuado a la tentación que me ofrece. No es la oración lo que lo hace huir. Lo que le hace huir es el texto bíblico al cual me aferro. Si él me está proponiendo robar algo, la oración, Señor, ayúdame a no robar. No funciona así, Es, el que hurtaba no hurte más. Esa es la frase a la que me aferro. Señor, vos me pediste que no lo haga más. Fortaleceme para no hacerlo más. Pero es el texto con el que mi mente deja de pensar en robar y no con la oración. La oración no es el método, es el texto que tengo en mi cerebro. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y así resisto al diablo y él huye de mí. Alcanzas a los perdidos. Sí, no está mal orar por los perdidos, pero no los alcanzo yo, porque algunos que están en China serán alcanzados por otros, pero muchos probablemente no. Restauras a un rebelde. Oramos por los apartados. Pedimos que Dios nos use, pero tiene que ser conforme a su voluntad. Fortaleces a los santos. Los santos se fortalecen por medio de la palabra de Dios. Animaos unos a otros por medio de estas palabras. Es la Escritura la que tiene poder para fortalecer a los santos. Yo intercedo y le digo al Señor, me gustaría que hagas esto en la vida de este hermano, pero estoy en tus manos porque tienes que hacer tu voluntad y yo estoy descansando en que haces lo que quieres. Envías misioneros, debemos orar para que Dios extienda su obra, pero enviar misioneros se envían también con dinero, no solo con oraciones. La iglesia en el libro de los Hechos, cuando salen Pablo y Bernabé a la obra misionera, la iglesia les dio la diestra en señal de compañerismo y volvieron a dar informes porque también lo sostenían. Esa es la idea de dar la diestra, de estar de acuerdo, de ayudarse mutuamente. Logras lo imposible. Fíjense que descansa sobre el individuo que ora. Esa es la locura que tenemos los creyentes. Creer que si oro muchas horas, yo logro lo imposible. Y conoces la voluntad de Dios. Chicos, otra vez se los repito, hermanos, les repito. La Biblia tiene la voluntad de Dios, no la oración. Otra oración ahí. Wilford Peterson. El cambio se puede lograr, sobre todo a través del poder de la oración. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Esto, mitad verdad y mitad mentira, hermanos. El cambio se puede lograr sobre todo a través del poder. Otra vez ponen que la palabra poder se relaciona con la oración, no con el Dios que me escucha. Y dice, porque con Dios todas las cosas son posibles. No, la verdad es que el texto dice, para Dios no hay nada imposible. No para mí con Dios.
es para Dios. Y yo estoy dentro de un plan donde Dios ya determinó las cosas para mi vida. Por eso cuando las cosas son adversas, charlo pidiéndole fortaleza. Y cuando las cosas son favorables, agradezco. La última de Spurgeon. La oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del Omnipotente. Otra vez le damos a la oración una preeminencia que no tiene en la Escritura. Para eso vamos a estar viendo después atributos divinos relacionados en la oración. Fíjense esta oración. Dijo Samuel Chadwick, la oración convierte a los mortales ordinarios en hombres de poder. Aporta poder, trae fuego, trae lluvia, trae la vida, trae a Dios. Estas son las frases impactantes, pero no bíblicas, porque nunca la oración te convierte en un hombre de poder. La oración es para que descanses. Revisar Filipenses 4, 6 al 9. Nunca te transformas en un hombre de poder. No es que tenés poder. Estas cosas son terribles porque confunden. La oración, dijo Joyce Meyer, que es una persona actual, no solo cambia las cosas, nos cambia a nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Hay un poder en la oración para cambiar las cosas y cambiarnos a nosotros. No es verdad. Si somos diligentes en buscar a Dios, lenta y seguramente nos convertimos en mejores personas. La verdad es que no pasa eso. En alguno puede suceder. Pero fíjense, una persona que tiene una bendición material, ¿siempre piensa en cómo compartir eso con los hermanos o piensa en cómo va a usar ese dinero para su propio placer? Entonces, estas frases son lindas frases, pero no siempre son bíblicas. Escuchen a Ritu Gaturei, que es un hindú, no es creyente y escribe frases. Él también escribe una frase de la oración. Dice, nunca subestimes el poder de la oración. La oración constante, con plena convicción, sin pérdida de esperanza, realmente crea milagros. Muchos psicólogos, en muchos lugares del mundo se estudia algunos elementos que hacen que las personas salgan de los procesos depresivos. Y no importa si son creyentes o no, les proveen enseñanzas sobre yoga, algunos ejercicios físicos del yoga, algunas mantras del yoga. Y si son cristianos, les dicen que oren. Y si no son cristianos, les dicen que oren. ¿Por qué? Porque encuentran que cuando estudian a las personas colocándole elementos de contacto en el cerebro sobre ciertos aparatos, hay una actividad en el cerebro, en los sectores donde se produce descanso, paz, tranquilidad, y eso es justamente lo que quieren hacer. Pero no importa si es creyente o no es creyente, le ofrecen esa posibilidad. Vamos a ir terminando. La mejor manera de obtener la verdad y la sabiduría no es pedir a los libros, sino ir a Dios en oración y obtener la enseñanza divina. ¿Saben quién lo dijo, no? El fundador del movimiento de los mormones, Joseph Smith. Imagínense ustedes una persona que a los 15 años dice que se le apareció el ángel Moroni, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque él estaba pidiendo a Dios sabiduría según Santiago 1.5. Él habla de la oración. Y él que dice, si vas a Dios en oración, obtenés la enseñanza divina. No es verdad. No es por la oración que vas a obtener la enseñanza de la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. Es abriendo la Escritura y teniendo el método correcto para hacer la interpretación, es decir, la hermenéutica correcta. Fíjense Charles Spurgeon en una frase también importante. El poder de la oración nunca puede ser sobrevalorado. Los que no pueden servir a Dios predicando no necesitan arrepentirse. Si un hombre solo puede rezar, supongo que está mal traducido, puede hacer cualquier cosa. El que sabe vencer con Dios en oración tiene el cielo y la tierra a su disposición. ¿Qué piensa? Y tenemos que decir que Spurgeon fue un
una persona en una iglesia bautista. Bueno, estas cosas tenemos que reconocer que probablemente en sus predicaciones le daba el lugar correcto a la enseñanza bíblica. Pero esto de que el que sabe vencer con Dios en oración tiene el cielo y la tierra a su disposición, me da la impresión que más bien pertenece a un pasaje como el de Génesis 32, ¿sí? O cuando lee Hebreos 11 y piensa que vencemos con Dios en oración, ¿sí? Y tenemos todo a disposición. La verdad es que nosotros pedimos siempre que se haga su voluntad. ¿Se entiende? Que se haga su voluntad, que sea para su gloria, que sea por los méritos, por las perfecciones de la obra del Señor Jesucristo, en quien yo estoy. Bueno, y vamos a parar en esta diapositiva porque la siguiente que vamos a ver es la pregunta: ¿tengo que repetir todos los días la misma oración? ¿Tengo que insistir repitiendo todos los días la oración? ¿Es lo que Dios quiere? Y como eso me va a llevar a hablar de las características de nuestro Dios, los atributos, bueno, prefiero cortarlo aquí. Así que bueno, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana y por favor no se olviden de mandar preguntas si realmente hay cosas que todavía no quedan claras. Bendiciones.